Bien, buenas tardes. ¿Me confirman que me escuchan bien? Hola, sí, buenas tardes. Ok, perfecto. Buenas tardes, se escucha. Bien. Ok. La clase de hoy es abierta, o sea, es parte del curso, pero va a estar centralizada bastante la experiencia que estamos desarrollando alrededor del coronavirus. Esta es una de una o de dos o tres clases, perdón, sobre el tema de cómo montar modelos. Y más tiene un aporte muy importante que es el hablar de montar modelos grandes. O sea, la gran diferencia acá y una de las potencias que nos da el enfoque que tenemos es la capacidad de poder montar modelos de gran tamaño. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué hablamos cuando hablamos de un modelo de gran tamaño? Pues primero, el gran tamaño puede ser la cantidad de datos que maneja, ¿sí? Entonces, al final se generan eh, matrices o estructuras matriciales y vectoriales del orden de los millones de elementos, o por lo menos de filas y de celdas. Entonces, eso es algo complejo. Otra parte de la complejidad puede ser de gran tamaño es la cantidad de ecuaciones que requiere el modelo matemático. Y entonces ahí pues vamos a tener también que tener en cuenta los problemas que me puede traer el tener que implementar, verificar y pulir todo lo que son las ecuaciones del modelo matemático. Y vimos en las clases pasadas, o en las reuniones pasadas, hemos hablado de diferentes tipos de modelamiento, ¿sí? Que van a variar mucho. Los modelos no tenemos un solo tipo de modelo, o sea, las características de un modelo matemático pues varía. Tenemos modelos que pueden ser muy pequeños pero muy complejos, por ejemplo, un ruteo complejo, pues puede ser un modelo pequeño pero puede ser muy complejo de resolver. Y tenemos problemas que ya son, que podrían ser muy pequeños en data, pero muy complejos de resolver desde el punto de vista de toda la matemática y de todo lo que se va a implicar, que por ejemplo podría ser el caso de el caso relacionado con, por ejemplo, estaciones de bombeo, donde las ecuaciones son muy complicadas. Entonces, en ese caso, cuando tenemos ese tipo de problema, tenemos que ser cuidadosos en lo que vamos a hacer. Y nosotros vamos a hablar acá, entonces voy a volver a esta gráfica, que es una gráfica importante. Realmente tenemos dos tipos de modelos que tenemos que tratar de montar, ¿sí? Volvemos a revisar nuestro ciclo, ¿sí? Metodológico de cómo se monta una aplicación. Tengo una base de datos. Acá pueden haber modelos previos, ¿sí? En el caso del modelamiento del coronavirus vimos pues, que es necesario tener ciertos modelos previos para alimentar la base de datos. Esta base de datos de la data puede estar en cualquier tipo de servidor, SQL, o sea, tipo Oracle, DB2, y o puede estar en tecnologías más elementales como Excel, DBase mismo, aunque DBase tiene servidores DBase de alta complejidad, o sea, que trabajan eficazmente igual que un SQL. CSVs, sí, acá yo decido en que lo voy a grabar, y mi primer paso es leer estos datos y ir al primer modelo que nosotros tenemos que hacer. En muchos casos no somos conscientes de lo que lo estamos haciendo, que son los modelos de preprocesamiento antes de llegar a la optimización. Estos modelos en el caso del coronavirus son muy complejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que procesar mucha data antes de poder sacar quizás muy pocos parámetros que son los que va a utilizar este modelo. También acá hay otro tema que se habla mucho, que vamos a hablar mucho, está relacionado con esto y que se puede ver, es la parte de reducción de dominio, ¿sí? Yo acá puedo reducir el dominio de este problema si yo conozco teorías, si yo tengo prácticas en las cuales yo pueda, ¿sí? Yo pueda poner, acelerar el proceso de solución trayendo conceptos que yo sé que se deben cumplir.
Sí, y, por ejemplo, me podría hacer poner ecuaciones de dualidad, de holgura complementaria directamente, previamente acá, que yo ya, que me pueden limitar ciertas soluciones y yo acá llegar a una solución más reducida. Eso depende del modelador. Entonces, realmente vamos hoy a hablar más de este primer modelo, de todo lo que implica hacer este primer modelamiento, ¿sí? Porque realmente lo que acá vamos a hacer es el modelo de datos y vamos a ver qué servicio me va a prestar Optex para yo poder entrar a trabajar y hacer una carga de datos relativamente eficiente. Entonces vamos a ver acá algunos de esos casos. Bien, entonces, entrando a Optex, lo primero que nosotros vamos a tener pues va a ser, ya nos debemos acostumbrar al método de navegación, los datos, nosotros vamos a tener que hacer muchos chequeos. O sea, cuando la data es grande, lo que sí me va a hacer Optex es reducir la cantidad de tiempo que yo tengo que gastar ordenando los datos. ¿Sí? Eh, en el año 1978-80, cuando yo comencé a hacer modelos matemáticos, en serio, o sea, grandes, ya en el año 78, pero un modelo matemático valía millones de dólares, pero el problema no era que nos quedáramos con la plata, lo que pasa es que teníamos que gastar mucho dinero y mucha gente ordenando todo esto, no había herramientas y no había metodología, no sabíamos ni siquiera qué nos íbamos a encontrar y nos podríamos pasar mucho tiempo verificando la data. Entonces, lo que ya sí se tiene con el tiempo es que esos procesos son absolutamente sistemáticos. Entonces, como son absolutamente sistemáticos, yo puedo entrar a ver básicamente cómo se automatizan, cómo los vuelvo realmente rápidos y eficaces. Básicamente y principalmente se va a tomar una gran ventaja cuando yo tengo volúmenes de datos grandes. El primer paso que nosotros tenemos que dar, que tiene que dar un usuario. Entonces, pues el primer paso para las personas que ya han avanzado en esto, pues ya sabemos que en inglés Industrial Data Information System está relacionado con los datos, con lo que llamamos la data industrial. O sea, si yo estoy modelando un sistema eléctrico, pues es el conjunto de tablas que me describen el sistema eléctrico. O sea que estas tablas almacenan dos tipos de información, los conjuntos, básicamente, o sea, desde el punto de vista matemático, pues lo que me están almacenando son toda la topología del sistema, que son todos los conjuntos fundamentalmente, digamos, y la otra parte son toda la tecnología, la economía, la demanda, la productividad, ¿sí? Tecnología del sistema, que son los parámetros. Son los dos grandes elementos que yo tengo que mirar. Lo convencional, lo que se espera que se haga hasta determinados niveles de data, y eso depende de la cantidad de la data, sí, porque para quienes antes hemos tenido experiencia de trabajar en Excel con datos en serio, eso no funciona. Qué pena, pero no funciona. Lo mismo que Optex tampoco funciona para datos grandes. O sea, si usted tiene una base de datos realmente, sí, como por ejemplo pueden ser todos los estudios de demanda, cuando yo voy a hacer estudios de demanda, modelamiento de demanda, pues las bases de datos son grandes. ¿Por qué? Porque es que las bases de datos son millones de registros que están almacenando las transacciones de una empresa, por ejemplo, o las transacciones de todo un mercado. Entonces las bases de datos son grandes. Si yo voy a intentar manejar eso en Excel, pues definitivamente va a sacar la mano. Y si se le va a decir a Optex, para todas las personas ya más técnicas, el AI de que estamos trabajando y sus capacidades es de 32 bits, no es una aplicación de 64 bits. Entonces, lo que ella puede hacer internamente está limitado por esos 32 bits, que inicialmente uno los veía, pues yo comencé a trabajar en máquinas de 16 bits y a resolver problemas con 16 bits y haciendo maravillas. Pues hoy en día eso desapareció, nadie sabe que eso existió, ¿sí? Y hoy en día el estándar es 64 bits. Entonces, Optex, ¿qué es lo que hace cuando las bases de datos son muy grandes? Es váyase directamente a SQL. Y entonces le estamos cargando al procesador mucho trabajo que yo puedo hacer. O sea, cuando miremos el proceso de todo lo que yo puedo hacer en el modelamiento de datos, pues hay una parte de datos que yo puedo hacer básicamente directamente, que lo puedo hacer en el servidor. Ejemplo,
Este preprocesamiento, ¿qué es lo que me produce acá? Este preprocesamiento lo único que me produce son un montón de cálculos. En el fondo puede llegar a ser un modelo tan complejo como un modelo de dinámica de sistemas. ¿Sí? Vamos a ver que la cantidad de parámetros que tiene, por ejemplo, el modelo del coronavirus son del orden de 200 parámetros. ¿Sí? O sea, que mire la cantidad, esas son las variables del modelo de entrada. ¿Sí? Ese preprocesamiento, cuando yo estoy trabajando en un modelo, en una base de datos SQL, yo lo puedo pasar directamente acá. Acá una de las cosas que hay detrás de todo el concepto de modelamiento estructurado, de tomar ventaja de la modernidad, es simplemente usted, porque si este proceso se llega a demorar 20 minutos, o sea, porque hay que cargar datos, hay que procesarlos, hay que limpiarlo y puede llegar a ser lento. Oye, porque usted no agarra y antes de correr lo realiza en el servidor o lo realiza en una parte, lo almacena en el servidor y luego simplemente lo lee y prácticamente cuando llegue a la optimización está haciendo un brinco, ¿sí? Y cuando esto no consume tiempo, pues no es importante, pero esto puede llegar a consumir una gran cantidad de tiempo. Estamos hablando de que cuando el modelo es grande, para modelos de juguete pues ni se ve, pero para modelos en serio, que es lo que necesitan las organizaciones, estos tiempos comienzan a multiplicarse con la complejidad que tenemos. Entonces yo puedo poner acá todo esto para un avanzado, para una persona que entienda de SQL, y por eso cuando hagamos modelos matemáticos y hablemos de la data, hay que entender algo de SQL y hay que entender no tanto de SQL, de sistemas de información relacionales y de cómo son los esquemas frente al servidor. Pues miren, ya sabe que lo que puede pasar parte de este preprocesamiento, convertirlo acá en vistas, convertirlo y que esté precalculado de tal forma de que yo me gane tiempo. O sea, esto lo hemos montado y nos ha permitido resolver problemas que alguien dice, no, eso no se puede resolver. No, sí se puede resolver, es que usted tiene 24 horas para la próxima corrida. Pues si arranca a hacerla en el último minuto, pues no va a alcanzar, pero si va acumulando los datos, los va preprocesando, lo tiene todo listo, estos tiempos disminuyen. Entonces acá, ¿qué cosas tenemos que hacer? Primero que todo, cargar los datos. La carga de datos entonces va a depender de cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Realmente, entonces es el primer paso, cargar los datos. El segundo gran paso que vamos a tener que hacer, y acá lo vamos a ver qué cosas hay que hacer, uno es cargar los datos, o sea, importarlos. Normalmente tenemos dos etapas. La etapa de hacer el modelito, ¿sí? Que se va a trabajar con bases de datos normalmente, o sea, por lo menos lo que nosotros hacemos. Y como lo visualizamos, estamos trabajando fundamentalmente, se está trabajando en bases de datos, en CSVs. Y entonces, acá, yo hay algunos procesos que no van a correr, acá todo esto, pero sí los vamos a mostrar y explicar, pues acá Optex me presta un servicio en el cual, mire, yo le importo todas sus bases de datos. Pero importar las bases de datos ya es el primer paso, es de que yo debo verificar que eso realmente coincide, porque al final un modelo matemático es terriblemente, cuando es grande, es terriblemente estricto. ¿Sí? Eso no perdona, o sea, no es como la vida real que perdona. Así que, ay, no funcionó y entonces, ay, métale este codazo y eso funciona. No, al modelo matemático no hay forma de meterle codazos. Pues sí le puede meter codazos, va a ser todo un problema después hasta encontrar los codazos que usted terminó de hacerlo y no es tan fácil y no es, pues no es la forma, para eso no hacemos modelos matemáticos. Entonces, esa es una primera acción. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay servicios que se van a prestar. ¿Sí? Hay otros servicios, la primera fase. La segunda fase que nosotros tenemos que hacer es chequear la integridad referencial. Vamos a ver y entender bien qué es eso de la integridad referencial, porque es que los datos tenemos dos oportunidades, o sea, para poder nosotros controlar la data, y vuelvan a caer en cuenta, vamos a hablar de millones de datos para sistemas grandes que nunca vamos a ver. O sea, no es una hojita. Mi primer modelo matemático, ¿sí? Que yo tuve la oportunidad de hacer en el año 1973, pues la matriz la escribimos, o sea, me fui a comprar un poco de hojas, papel de oficio, las pegamos con el amigo, con Mauricio, que éramos el equipo que estábamos haciendo el modelo, las pegamos y en el apartamento quitamos la alfombra y escribir numeritos y luego a tipearlos. Así fue que lo hicimos. Así se hacía en ese momento porque quien lo miró
pues pensaba así que se debía meter la matriz. Cuando le propusimos hacer un generador matricial, no estuve de acuerdo y pues, ese es la peor forma de hacerlo, pues hacer la matriz demoró semanas, después meterla en esa época y luego correrla y darse cuenta de que el modelo no servía. Los modelos no sirven la mayoría de veces que se corren. Al final sirven, pero durante todo el tiempo de la construcción no sirven. Entonces tenemos que pensar mucho en lo que vamos a ir haciendo. Entonces, una primera parte que tenemos acá es venir a lo que es toda la parte de manejar, ¿sí?, las tablas. Entonces, cuando yo vengo a las tablas, yo tengo que ponerme a pensar bien qué es lo que voy a hacer. Acá se pueden, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá de los servicios que yo tengo que mirar y que él me va a decir, me va a ayudar a corregir y que los tengo que correr. Para que puedan correr los modelos matemáticos, prácticamente deben desaparecer los errores. Yo los puedo correr con errores, pero corro riesgos realmente serios y entonces tengo que ponerme a mirar cuáles son los errores que yo estoy asumiendo. Entonces, cuando definimos la parte de la integridad, entonces nosotros ya vimos que acá es donde, en esta parte, cuando yo entro a la parte de tablas, ¿sí?, pues yo puedo ver las tablas y puedo ver los campos. En los campos, entonces yo tengo acá un montón de tablas, ¿sí?, y tengo mis campos. Entonces, hay unas clases que tienen que mirar, que para las personas principalmente que están comenzando, es toda la parte de lo que implica hacer un sistema de información relacional. Entonces, acá tenemos 3 campos, 3 columnas dentro de esta tabla, que es lo que realmente yo hablo, sí, que creo que es apropiado, pero no, pueden haber diferencias. Mire, realmente lo que me pide a mí un servidor de datos para poder tener una tabla ahí, lo que me pide estrictamente el servidor de datos es lo mínimo, es dígame dámele un nombre, entonces acá hay que darle un nombre, esto está la tabla en la cual está y acá está el nombre, esto es una celda, este es el elemento nuclear realmente del sistema de información, la tabla con las celdas. Ahora me va a pedir, dígame qué tipo es, si es un carácter o es numérico, o es una fecha, con hora, sin hora, dígame cada usted qué va a meter ahí. Ahora dígame cuántos elementos cuántos elementos voy a almacenarlos, voy a dejarlos para almacenar y cuántos decimales. Acá estamos la longitud en entero y cuántos decimales. Ya ahí terminó. Con eso ya se puede armar un sistema de información relacional. Una de estas claves, aquí en este caso todas las que comienzan por COT, pues son claves de relación. Pero fundamentalmente la integridad va a tener que ver con los elementos de las claves de relación. En eso hay unas clases y hay otras grabaciones que tienen que ver con entender un poco esto con más detalle, ¿cierto? Porque esa es la parte central. Si usted lo quiere hacer bien, le va a tocar entender eso. Pero lo fundamental de la integridad son las reglas de validación. ¿Cuáles son las reglas de validación que yo tengo para hacer? Y esas reglas de validación son fundamentales porque son las que me permiten a mí determinar qué es lo que es válido que exista en una tabla, en un sistema de información. Entonces, esas reglas de validación, pues toda la integridad de la data está integrada por las relaciones que yo permito que existan entre los códigos, entre las keys o los códigos relacionales o las claves de relaciones, ¿sí? Y las reglas que yo le voy a poner para validar. Cuando yo vengo acá y me pongo a mirar y le digo a él reglas, pues hay miles de reglas que él tiene, ¿sí? Todas estas son tipo de función de validación. Entonces yo puedo tener unas que están orientadas hacia la data en general y hay otras hacia los claves en general y otras simplemente para los números. Mire, yo quiero que esto sea positivo. Pues si usted sabe que su modelo va a dividir por 0, ese parámetro pues debe ser estrictamente positivo o diferente de 0, que es que va a dividir por 0. Usted le deja un 0, no puede ser el default, ¿cierto? Clave no duplicadas, existencialista, valor negativo igual a 0, valor no existencialista, valor positivo, valor estrictamente positivo, sí, menor que un determinado parámetro, mayor que un determinado parámetro, que cumpla ciertas reglas. Estas reglas las tienen que mirar ustedes, esta
esta tabla no va a hablar de las reglas, pero sí va a hablar de lo que tenemos que hacer con ellas. Entonces nosotros tenemos que poner reglas en la base de la tabla de datos, ¿sí? Vamos a tener que poner reglas para que ahora el sistema, ¿sí? Para que ahora el sistema esté en capacidad de ayudarnos a gestionar esa tabla. Entonces, eso. Entonces acá vamos, dentro de las cosas que yo debo tener, este sistema mío tiene muchas tablas, ¿sí? Los sistemas van a tener muchísimas tablas. Acuérdense que hablamos de que este sistema de salud en alguna de las charlas se unió con el sistema de planificación regional y el sistema de planificación regional tiene más tablas que esta. Y oye, y eso es verdad, es así, ¿no? Así es realmente en la realidad, así es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Es una gran cantidad de tablas. Eso le aburre a la gente, le aburre a todo el mundo, le aburre al moderador y le aburre más al que está proveyendo los datos, pero tenemos que chequearlos. Entonces, lo primero que vamos a tener acá, y vamos a hacer acá un filtro que es conveniente, él llega y dice, miren, nosotros vamos a tener, a ver, ¿qué me pasó acá? Esta no la tengo, déjenme chequear en otro lado, pero es que no entiendo acá una cosa. Lo primero que yo tengo que hacer ahí es determinar básicamente las tablas que yo tengo. Acá estoy accediendo a la misma, pero desde otro punto, porque no vi algo. Acá sí está todo. Entonces, acá llegué y acá le estoy diciendo, hay un campo que es este Data Model, que me dice que está en el modelo de datos. Como yo tengo 1000 tablas y nada más voy a hacer un modelo de datos y yo sé ya las tablas sobre las cuales voy a trabajar, pues no me voy a poner a chequear todas porque me van a salir más errores, más si solo estoy cargando unas tablas. Entonces acá le vamos a decir que me diga nada más, limíteme eso a las tablas que están dentro del modelo de datos, que son estas. Sí, estas son las tablas que hacen parte realmente de ese sistema, en este caso el sistema de salud, y yo le voy a decir a él, venga acá y me chequea la integridad referencial. Y entonces le voy a decir, mire, venga acá me pide qué es lo que va a chequear, que si va a chequear todas las tablas, que si en qué formato van a estar, en DBase, en SQL, y que si quiero hacer una transferencia estricta. Entonces le voy a decir que no, y voy a tratar de explicarle. Ahí está chequeando. Ahí comenzó el proceso de importar. Esto puede ser muy largo cuando las bases de datos son muy grandes, porque prácticamente para garantizar esa integridad por primera vez hay que chequear campo a campo todo lo que está pasando, ¿sí? O sea, todo lo que está pasando, en este caso las bases de datos son muy pequeñas y corren muy rápidamente. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Primero vimos un log, que ahorita lo vamos a ver con calma, un poco más, y por otro lado, servicios que ya me presta a ustedes es que llega y me dice, pues, ¿sabe qué? Usted pues no se vaya a ver el log, vamos a revisar acá estas tablas, qué errores tiene. Y él me está diciendo, mire, usted dijo acá en la tabla, en tal registro de esta tabla está duplicado este campo. El MAECRF CRF está duplicado, ¿sí? Lo puedo ver completo. O sea, él me va a almacenar, Optex trata de almacenar todo en la tabla. Aquí me está diciendo cuál es el contenido y si veo que hay las cosas que están duplicadas. En este caso es porque esto está mal planteado, porque este es un parámetro que puede estar duplicado, pero yo le he dicho que no debe estar duplicado. ¿Qué cosas no deben estar duplicadas en una tabla? Pues en una tabla de códigos maestros, pues no, el código no puede estar duplicado. Normalmente la descripción tampoco debe estar duplicada, porque pues si dos entidades tienen la misma descripción, es que son exactamente lo mismo. O si dos entidades tienen el mismo código, pues no pueden tener dos descripciones diferentes. Esa es mi forma de verlo. Otra persona podría verlo. Y aquí yo tengo, mirar, pues hay unas que tienen error, otras que no tengo error. Pues al final, ¿cómo sé yo que esto está bien? Pues simplemente cuando esto desaparece. Y esa es una parte que es importante, que me está facilitando, que me la facilita el sistema para poder mirar las bases de datos que yo estoy cargando.
Cuando el sistema es nuevo, acá yo tengo acá tengo el log, ¿sí? Y él acá me está diciendo lo mismo que me puso en la base de datos, pero me lo está poniendo escrito, que puede ser más fácil, pues mandárselo a alguien por escrito, que es lo que normalmente hacemos. O sea, sí, o sea, nosotros, ¿esto por qué se desarrolló? Porque pues, el ping-pong con el cliente, él manda bases de datos y las bases de datos vienen con errores, pues simplemente comenzamos, yo le tengo que devolver las bases de datos, el proceso viene un CSV, el CSV se carga, el CSV se le analiza la integridad de las bases de datos, ¿sí? Porque si no cumple con esto y están bien planteadas las bases de datos, no corre el modelo. Entonces yo ya tengo ahí una forma de definir y una primera tipo de chequeo. Esto está en un manual, eso lo podemos mirar en qué manual está. Entonces, todo está en manuales, ¿sí? Y se trata, en las sesiones del curso, se tratan de poner los manuales donde se deben ver. Entonces, si estamos hablando acá, estamos hablando de básicamente, acá yo tengo algunos manuales del sistema de información, hay uno de chequeo de datos, de chequeo de integridad de datos, ¿sí? Acá hay otro que se llama modelamiento matemático estructurado, esa es la forma como yo llamo a la metodología de hacer modelos acá, y una de las acá hay varios casos, pero dentro de lo que debe buscarse son el manual el manual de validación de datos, que me va a decir a mí, primero que todo, me va a decir a mí todas las posibilidades de validación. Y eso hay que entenderlas. ¿Por qué? Porque las posibilidades de validación son muchas. Hay que se le han tratado de poner todas las mejores, o sea, no las mejores, las que hemos ido necesitando y otras que básicamente se consideran que se deben tener, porque pues hace falta para toda la parte de entender bien lo que implica validar la integridad de la data. Hay dos tipos de errores en la data, los errores de integridad y los errores de veracidad. Los errores de integridad son fáciles de determinar. Y es que la data, llamémosla, sea íntegra. Primero, que cumpla con todas las relaciones, con toda la topología, sea una topología válida, pero hay otra que es que sea veraz, esa está más complicada. O sea, porque esa normalmente hay problemas y es que el sistema puede cumplir con la integridad, pero puede decir mentiras. O sea, los datos que tiene no son los verdaderos. Ese sí ya es un problema que la única forma de hacerlo es siendo muy cuidadoso en la elaboración de los datos, ¿sí? Acá tenemos en el curso, hay algunos programas GAMS que se han hecho para eso, que se entregan ahí para que los miren. Y acá, pues, estas son las grabaciones, las grabaciones, que hay dos modelos que se analizan con detalle, uno de bebidas, que es muy parecido al caso que se montó para cerveza, y hay otro que tiene que ver, que debería estar ahí, bueno, no está ahí, que es sobre el sistema eléctrico, un sistema eléctrico. Entonces, esa es la primera parte que nosotros tenemos que explicar. Bien, o sea, y esa es una parte mecánica que yo voy a estar cerrando el ciclo, tengo que ir mirar los datos, ver que los datos se cumplen. Primero tengo que analizar que la integridad que se planteó esté bien, porque el primer error que yo les mostré ahí, pues ese error corresponde, ¿sí? Ese error corresponde realmente es a un error de mala definición del modelo de datos. Y eso nos puede quedar y nos va a pasar al comienzo. Básicamente, lo que está tratando de hacer Optex acá es de disminuir terriblemente al máximo el tiempo. Entonces, los errores de veracidad, pues muy complicado entre el flete, decir cuál es el flete válido entre una ciudad y otra, pues uno puede tener alguna idea, puede inventarse algunas reglas de validación, pero mire, que sean warnings, que me detecte, mire, dígame alguna información de que eso sea bueno o no. La segunda parte de errores, la segunda parte que nosotros tenemos, es más complicada, que es la que vamos a entrar a mirar ahorita, es que esté bien hecho todo, o sea, conseguir que toda esa gran cantidad de trabajo que se ha hecho, ¿sí? Toda esa gran cantidad de modelos de modelamiento que se ha hecho, esté correcto, es
un problema realmente cuando el modelo es muy grande y es lo que más tiempo gana. Aquí lo que yo le recomiendo a la gente, lo primero es que para los que quieran ser profesionales de esto y vayan a trabajar con Optex, yo creo que ya lo había hecho en otra ocasión, es que mire, hagamos lo mismo que hacen los ciclistas que quieren ganar el Tour de Francia, comprémonos una bicicleta de carreras y la mejor que yo me pueda comprar, porque pues, no tiene sentido. O sea, si yo voy a hacer modelos y voy a hacer modelos complejos y tengo solo una pantalla y es la pantalla de mi computador personal con letra apretada y que donde yo voy, a mí me cuesta abrir 3 o 4 aplicaciones y estar brincando de ellas, entre ellas, pues mire, su productividad, la primera productividad que es la pura manual, ya se le va a ir para abajo. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo sí les recomiendo a todo el mundo, meta de las pantallas modernas, cuestan más que un computador hoy en día, pero aumenta la productividad manual. A mí me la aumentan por 4 o 5 veces mi productividad manual, la manual simplemente. ¿Por qué? Porque es que aquí lo que más va a hacer, y lo que permite hoy en día todo un ambiente poderoso, es simplemente el pasar información de un lado a otro muy fácil, el verla, el ver fácilmente todo un despliegue, y entonces eso pues para el profesional, pues esa es la forma como debería trabajar. Bien, hay otra parte, que es la otra parte entonces que yo tengo que chequear, es dónde es la segunda parte donde yo tengo que chequear errores. Es cuando voy a correr el modelo matemático. Cuando voy a correr el modelo matemático, entonces nosotros tenemos que tratar, se van a minimizar los errores que puedan haber en el modelo matemático si yo pongo reglas de chequeo en el momento de correr. Y esas no las vamos a ver hoy, pero eso tiene que ver con el tipo existente, con reglas cuando carguemos fundamentalmente los parámetros resultantes y los conjuntos resultantes. Porque si volvemos a nuestro modelito matemático, ¿sí? Hasta ahora, ¿sí? A nuestro nuevo modelito, a nuestro diagrama, las reglas de integridad que hemos hablado están chequeando acá, pero no están chequeando lo que sale acá. Y aquí pues esto puede cumplir con toda la integridad, pero usted pudo haberse inventado unas ecuaciones aquí que no tienen ni pie ni cabeza y lo que sale aquí no sirve para nada. Entonces, y salen cosas que no son válidas y que después me pueden costar a mí o le van a costar a una empresa hasta millones de dólares. ¿Sí? Yo conozco un caso real de una empresa que hacía producir un producto. ¿Qué pasa en la realidad? Yo tengo que correr el modelo y lo tengo que entregar a las 5 de la tarde y el producto estrella, yo soy Coca-Cola y el producto estrella es Coca-Cola y resulta que mando a correr el modelo y el modelo no corre Coca-Cola y no produce Coca-Cola, pero yo trabajo en la fábrica Coca-Cola. Entonces está medio complicado ir a la junta directiva y decirle que no produce Coca-Cola. Entonces yo llego y aquí en alguna parte le pego una ayuda al modelo y le digo produzca Coca-Cola. Y se la meto en un código no estructurado y sin saber cómo se la metí y produce Coca-Cola. Y 7 años después sigue produciendo Coca-Cola. ¿Y por qué? Pues porque es que no, ya, y a los 7 años ya ni siquiera saben por qué produce Coca-Cola cuando lo acá ni siquiera existe la Coca-Cola, por exagerar el producto. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso también en esta salida. Acá hay un nuevo chequeo y este chequeo hay que hacerlo cuando yo entro acá. Podría devolverme, si me estoy devolviendo acá, yo le puedo poner acá cosas de chequeo acá mismo. Acuérdense que yo puedo volver acá, meterme en la base de datos y yo podría poner sobre los resultados una nueva validación para hacerlo mejor. Y esas son las dos alternativas o en el momento de entrar a correr el modelo matemático. Porque un modelo matemático que corre con un error y que en un curso académico implica que uno no le ponen 5, sino le ponen 4,9, ¿sí? En la vida real le puede resultar la quiebra de una empresa. Entonces, es un problema profesional muy serio el que cuando nos equivocamos acá, todos nos equivocamos. A mí me ha tocado reescribir un proyecto en mi vida profesional cuando me doy cuenta en el siguiente proyecto que en el anterior la habíamos embarrado. Y lo único que podíamos hacer era donde el cliente decirle, la embarramos. ¿Y en qué la embarramos? En alguna parte de este proceso quedó un problema, encontramos el problema, lo corregimos, lo recorrimos y volverle a decir, y no me preocupe porque la solución dio lo mismo, o dio parecida, o usted, pero eso va a ocurrir, esa es la vida real. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar a la siguiente parte. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Esta entonces ya tiene que ver los resultados de estos con venirme yo ya a trabajar en las tablas de
en las tablas donde yo hago los modelos matemáticos, donde nosotros trabajamos con esos modelos matemáticos, ¿sí? Entonces, que son estas tablas, ¿sí? Donde yo tengo acá, tengo todo el control de mi modelo. Ustedes deben imaginarse que tienen un tablero de control y que tenemos un pequeño avioncito. Y que entonces en ese avioncito, ¿sí? Yo puedo ver todas las cosas que está pasando en todos los lados y eso es lo que me está permitiendo esto. Algo que yo no voy a poder si solamente tengo código. O sea, si usted tiene un código GAMS, ¿sí? O tiene un código de MOPL, o tiene un código en cualquiera de todas las alternativas en Python, cuando usted vaya a chequear todo lo que usted terminó, y hay modelos que corren, o sea, porque es que al final, si lo que buscamos son números, pues los modelos van a producir los números. Entonces, lo primero que esto lo muestro mucho es, por ejemplo, eh, toda la parte de mirar, por ejemplo, yo tengo acá las entidades, los índices y poder averiguar qué está relacionado con ese índice. Entonces yo le estoy preguntando, dígame cuáles son las restricciones, cuáles son los parámetros, cuáles son los problemas, si es que tengo problemas asociados, porque yo puedo tener problemas subindicados, ¿sí? Cuáles son los índices que están ahorrados, acá tengo que tener los conjuntos y las variables. Y ahora yo le digo a mi sistema las cosas que yo tengo que hacer y fíjense que yo acá puedo ver qué es lo que pasa. Pero a mí me puede ocurrir un error, un problema. Imagínense que yo estoy corriendo, ahorita no tenemos, pero hace poco me ocurrió cuando estaba corrigiendo los datos y me dice por ahí el modelo matemático me dice, acá hay un índice que usted definió en una ecuación que se llama KK, ¿sí? Y no aparece. Yo ya tengo un primer problema majestuoso, es dónde estará ese hijo de madre índice para poderlo yo encontrar. Porque es que en alguna parte usted no escribió lo que tenía que escribir y ahora tiene un índice que se llama de alguna forma, ¿cierto? Y entonces yo lo tengo que averiguar. Entonces, ¿para qué me puede servir esto? Pues me invento un índice durante un segundo, ¿sí? Falso, que no existe, que es el índice KK, y ahora vengo y miro y digo, pues mire, acá no aparece. Pero si tuviera el error, y él acá me podría decir, no, mire, acá existe tal parámetro en el cual usted dijo que eso dependía de KK, pero eso depende de K1 o de KT, ¿sí? Entonces yo voy a poder corregir. Acá ya viene, en toda esta parte, hay otra parte de cómo debo trabajar, eso lo vamos a ir mirando en esta y en otra reunión, básicamente con el Word, porque es que antes cómo hacíamos, o por lo menos yo cómo hacía mis modelos matemáticos, pues siempre los he hecho al comienzo, en alguna época pues lo escribimos a mano, ¿sí? Que fue la época cuando me tiraban el piso a llenar la matriz y a poner los elementos de la matriz a mano, algo que eso no servía para nada lo que estábamos haciendo. Ahora eliminé mi índice y me quedó lo que yo tenía y acordémonos, yo tengo acá un tablero de control que me permite mirar todo lo que yo tengo en cualquier momento. Entonces ahora yo tengo que comenzar a mirar los diferentes elementos. Vamos a hablar un poquitico de esos diferentes elementos, cómo son con respecto al sistema de información. No estamos mirando nada de la parte matemática. Acá están los conjuntos, sí, yo no sé cuántos conjuntos son, pero estos son los conjuntos que aparecen en la formulación del modelo matemático del coronavirus. Ustedes pueden ver, esta es la cantidad de elementos que hay que hacer y ahorita podemos mirar de dónde los sacamos. Acá tenemos algunos elementos básicos y es que yo acá ya me puedo poner a mirar, ¿sí? Yo le voy a decir, vamos a mirar otros aspectos. Muéstreme la tabla donde está, qué características tiene y muéstreme dónde está metido ese señor con respecto a la tabla. Entonces me está diciendo acá, yo estoy viendo acá, mire, este señor HRX, ¿sí? Que es un conjunto, se arma con esta tabla, con la tabla URS, acá yo podría ver más elementos si yo quiero, ¿sí? Porque acá es importante cuando yo estoy definiendo el modelo matemático, estoy definiendo automáticamente dónde lo voy a leer. Esa es lo primero que uno debería tener ya como una ganancia es olvídense de los informes personalizados. O sea, aquí no hay nada personal, oye, yo me voy a inventar un informe
muy bonito allá con tablas y celdas unidas. Y, no, eso no funciona, no va a funcionar, ¿sí? Yo acá voy a tener todos los índices, yo voy a tener acá las condiciones, entonces acá, este es básicamente, digamos, donde yo estoy reuniendo toda la información. Él me está diciendo el índice de edad, se va a cargar de la tabla de escenarios, ¿sí? Se va a cargar de la tabla de escenarios, lo voy a cargar del campo codec. Aquí ustedes van a encontrar esto sistemático porque se está utilizando una regla de nombres sistemática. Pero yo le había podido poner a eso edad y al otro le podía poner política y al otro, si ustedes ponen a cada uno un nombre y no siguen una regla, pues después no van a encontrar nada. Cuando lleguen a 80, si no tienen una forma de tener nombres, después no encuentran los elementos en ninguna parte, no hay forma. Esa es mi opinión, ¿sí? O sea, por experiencia, cuando usted comienza a crecer y tiene que meter elementos, pues tiene que tener, eso es como, tiene que tener unas reglas de cómo los va a meter y después acá lo único que yo estoy haciendo es que las puedo mirar y él me puede, y yo puedo ir mirando todos los diferentes elementos que yo tengo acá. En cualquier momento me dice, yo voy y miro, pero adicionalmente el sistema pues me debe decir, en un momento dado yo puedo querer, oye, es que yo también quiero ver la tablita donde está, porque es que muéstrame la tablita, es lo que tiene en definitiva para poder mirar, ¿cierto? Entonces yo tengo acá, ¿sí? Entonces él acá me está diciendo, bueno, mire, esto es lo que usted tiene ahí metido en esa tabla que usted le está haciendo referencia acá, ¿sí? Sí, el escenario de UDT es lo que tiene es esto y tiene estos elementos y tiene todo esto. Yo de acá, de las cosas que me presta UPEX, la primera facilidad es que acá me está diciendo, no lo vamos a hacer ahorita, pero me está diciendo, cree las relaciones y los campos asociados a ese conjunto. O sea, venga y exista, porque ¿qué pasa si yo tengo acá, supongamos que yo tengo acá una tabla que no existe? Sí, por decir algo, vamos a ponerle aquí hasta la X, ¿sí? Entonces, en este momento, cuando yo vengo acá y me dice, pues mire, no existe esa tabla y aparte de eso ni tiene campos ni tiene nada, ¿sí? Porque es que esa tabla no existe. Ahí yo la puedo ver en ese momento, pues ¿por qué no existe? Puede ser un error o puede simplemente que apenas estoy metiendo los datos, ¿sí? Y yo le podría decir en este momento, o estoy haciendo una corrección, me voy a vincular ya al modelo de datos, a las tablas directamente, y voy a cargar y voy a complementar mi modelo de datos. Porque es que yo tengo que complementar todo ese modelo de datos para poder trabajar. Entonces, ahí tenemos una forma, de eso lo voy a poder repetir también en los parámetros. En los parámetros tenemos, acuérdense, cuáles son las variables de entrada y de salida de esos modelos. Pues son los parámetros, ¿sí? Son los parámetros y los conjuntos. Entonces acá yo tengo, ¿sí? Parámetros y acá yo tengo los que dicen relacional. Me está diciendo acá, lo que me está diciendo esto es, mire, esto es lo que yo leo, lo que usted tiene que saber. Yo, este parámetro que se llama amin, lo voy a leer de la tabla PBioGen en el campo amin. Y yo acá le digo, muéstrame la tabla, y entonces, pues acá debe existir el campo que yo estoy haciendo, al cual le estoy haciendo referencia, ¿cierto? Ese campo debería existir, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Se llama AMIN. Entonces, ¿cuál es la regla que yo sugiero? La regla que tenemos estándar es, mire, póngale el mismo nombre al campo y al parámetro. Acá la tabla tiene aquí un cargo que se llama AMIN, ¿sí? Yo ya puedo ver acá qué es lo que tiene y yo le puedo poner acá cuál es puedo ponerlo, puedo verlo acá y las reglas, yo acá le había podido poner amincito, cualquier cosa, pero en la medida que yo ponga una cosa que no tiene nada que ver con esto, pues no lo voy a encontrar nunca y voy a tener más problemas y me va a demorar 3 veces más haciendo el modelo matemático. Y acá todavía me quedan algunas cosas que son muy importantes de poner en una base de datos y que son la validación, ¿sí? Y el valor por default. ¿Qué pasa cuando yo voy a la base de datos y no aparece por ninguna parte el elemento que yo necesito? ¿Cierto? O sea, ¿cómo trabaja cómo trabaja el software? ¿Sí? En general.
Yo tengo la suerte de por viejo, simplemente me tocó hacerlo todo y entonces pues fue como trabaja el software porque me tocó hacerlo desde cero, pero el señor que hizo GAMS, el señor que hizo OPL y todos los señores, pues vamos, ¿qué es lo que va a hacer un generador matricial? Pues él no se va a poner a generar, a no ser que yo se lo pida, y no me parece una buena estrategia, por lo menos no es mi estrategia, y no creo que sea la estrategia de un buen software, sí que yo me ponga a generar todas las combinaciones de valores de los parámetros. Yo llego, los parámetros no se generan en el momento de una combinación. O sea, aquí cuando yo miro este parámetro, entonces miremos este parámetro y miremos los índices del parámetro, porque todo índice pues va a tener parámetros. Fíjense que todo lo estamos llevando a tablas. ¿Por qué a tablas? Porque es la única forma de mirarlos. Y esto lleva a traer los índices a que yo estoy viendo, ¿sí? Acá yo puedo ver cuáles son los índices de esos elementos, puedo ver todos los diferentes elementos que yo tengo que tener para armar mi modelo matemático, ¿sí? Y vamos a hacer una reflexión acá que es importante que también cambie un poco el esquema. Yo aquí voy a tener, pues yo, acá me está diciendo que esto no tiene índices, ¿sí? No, me voy al parámetro BQ y en el parámetro BQ ya ahí me dice, no, mira, el parámetro BQ tiene dos índices. Tiene el índice RG y el índice SS. Cuando yo veo aquí dos índices, yo ya sé algo que eso no hay de otra. Eso es una ley. Sí, eso no es una ley así como, sí, es más ley que la teoría de la relatividad, esa la pueden cambiar un poquito, pero esta no la podemos cambiar. Es decir, aquí aparecen dos índices, aquí tienen que aparecer dos claves de relación. La clave de relación que tiene que ver con el índice RG y la clave de relación que tiene que ver con el índice SS. Yo puedo saber, sí, en cualquier momento esos índices que son, simplemente lo pongo en otra forma, y eso es región, sí, ese es el índice que tiene que ver con la región, y el otro tiene que ver con el segmento social. O sea, que yo puedo ver en cualquier momento lo que tengo, pero yo ya sé que tengo esta estructura, es la mínima, y aquí van a ir el resto de parámetros. Eso es lo que se va a llamar los atributos, eso yo ya lo sé. Bien, ahora yo puedo tener otro tipo de parámetros que tengo valores calculados. Entonces, pues para el valor calculado, que son los que hacen parte del modelo, aquí tenemos R es lo que se lee y hay unas claves, estos son los tipos de operaciones, ¿sí? Y entonces acá yo tengo ciertas claves, ¿cierto? Entonces C, pero las dos genéricas son C y R. R es una tabla relacional y C es una tabla, es un valor calculado, y entonces yo tengo que tener en alguna parte la estructura de la ecuación. La ecuación se guarda en Optex en otra tabla. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Optex? Y aquí yo tengo que entenderlo para pactar con Optex y poder hacer un trabajo en equipo bien hecho. Es posible esto al comienzo una persona dice, uy, qué aburridor, esta cosa como que no está muy divertida. Esa de las secciones no me la contaron bien y eso no está muy divertido porque ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que hace Optex? Optex va a dividir todo, eso es una forma genérica, en grupos de operaciones que normalmente son sumas y restas encadenadas. También puedo tener divisiones y tampoco tener multiplicaciones, pero lo que sabemos del 99.9% de los casos es que en un modelo matemático las ecuaciones son sumas, sume un montón de cosas. Entonces, ¿él por qué los pone así? ¿Por qué los pone así? Porque yo los puedo dividir y al poderlos dividir es que yo los puedo manejar realmente como un sistema de información. Yo podría convertir eso y de hecho la entrada original, ahorita la miramos todo, la entrada original viene de cómo arranco yo a cargar los datos de Docx. Pero acá, yo lo que tengo acá es una ecuación y todas las ecuaciones yo las voy a dividir en diferentes elementos. Entonces acá tenemos otra ecuación, tenemos otra ecuación, vamos a ver una que sea más complicadita. Eh, Acá ya hay una, que son 5 elementos que me está diciendo este parámetro por esta función, el PRNN por el logaritmo, más 1 por PRK, más PRL por AGI, más PREG por AGI, solo se pusieron solo 3 componentes,
¿sí? Más PRE por del. Acá yo ya tengo una ecuación. Ese era uno de los camellos para poderla hacer. Sin embargo, cuando yo llego acá, acá dice carga inteligente de parámetros. Eso lo vamos a ver en otro momento, pero lo voy a explicar de cómo todo se va a ir encadenando. Esto también va a ocurrir de la misma forma, o sea, va a ocurrir con las restricciones, porque aquí yo lo que tengo son las ecuaciones de los parámetros. Y las ecuaciones de los parámetros, ¿qué es lo que me forman? Pues las ecuaciones de los parámetros, lo que me están formando a mí, ¿sí? Es este modelo. Aquí tenemos dos modelos, el modelo de los parámetros biológicos y el modelo de los sociodemográficos, todos unidos, los podemos mover y ahorita vamos a ver cómo lo ensamblamos, cómo lo decimos y cómo lo tenemos que manejar. Pero este modelo es de puros parámetros, porque es una entrada al modelo de optimización y esa es la regla y la forma de hablar que nosotros tenemos acá. Sí, entonces yo ya tengo una forma de meterle todos los elementos, las ecuaciones van para tablas y esas tablas pues entonces me va a permitir a mí pues poder ver ecuaciones de variables, ecuaciones de restricciones, ecuaciones de parámetros o términos, más que todo, en las variables no tienen ecuaciones, podrían ser definiciones, pero no se utiliza, se utilizan son restricciones. Entonces yo acá las tengo que meter. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, vamos y miremos cómo es la estructura del modelo de la carga, lo que se espera que haga la gente y la ventaja que vamos a tener. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver, sí. Entonces, aquí ustedes están viendo, este es el documento de modelamiento matemático. Entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se le propone a la persona que esté trabajando en este? Bien. Nosotros, yo mostraba, pues nosotros tenemos, ok, acá está toda la teoría. Aquí, antes yo, entonces, como les decía antes, uno pues escribía a mano, comenzaba a meter las cosas, y lo que uno tiene tendencia, la tendencia es que, bueno, yo principio a escribir y más, y depende, en la medida que estoy más vinculado a la parte académica, lo que comienzo a escribir son alfa, beta, gamma y cosas por el estilo. Acá hay que eliminar, entonces, la persona que quiera trabajar con Optex, podríamos llevar, y es una versión que se está trabajando, pero eso en la práctica solo sirve para tratar de hacer papers, es que mire cómo convertir esto en un paper para que no me lo devuelvan. Yo dejé de publicar y de intentar publicar cuando todo el mundo me decía, pues esos son códigos. Sí, es que son códigos, pero es que esa persona que me dice que esos son códigos, esa persona nunca ha hecho un modelo con más de 25 ecuaciones genéricas. ¿Por qué? Porque ya sabría que no se pueden hacer modelos con más de 25 ecuaciones genéricas, que son más o menos las letras griegas, como 20. Entonces, nosotros lo primero que todo es que a todo se le va a dar un código. Entonces, acá, si yo miro este documento, que es el documento real de trabajo, pues lo que yo sugiero es, y lo que aprendimos a hacer es, primero que todo, es, en este documento, pues yo tengo todos los elementos, ¿sí? de lo que estoy trabajando y me voy a acostumbrar a poner de una vez las ecuaciones, donde van. ¿Sí? Nadie está diciendo, eso de leer tablas no da claridad para nada. O sea, la claridad la tiene cuando yo me pongo acá y le escribo a una persona que no conoce el modelo matemático, que lo lee, y le comienzo a decir, mire, aquí está el parámetro FREC, que significa alguna cosa. ¿Sí? En alguna parte yo lo tengo que haber definido, y entonces ese parámetro que es así, y entonces yo lo calculo de esta forma, y aquí están las ecuaciones que yo voy a utilizar. Esto es lo que yo tengo originalmente en el modelo, en este modelo. Esto, entonces, lo primero que le toca a las personas cuando vamos a trabajar con Optex, y que es, digamos, lo que en este momento está aprovechando lo que me ha hecho andar un poco lento, es terminar de consolidar esta interfaz. Y es básicamente que hay primero, esto sí lo maneja casi, eso lo tiene, esto es álgebra. Por lo tanto, esto lo maneja un modelador. ¿Sí? El modelador no sabe GAMS, pero sí sabe esta álgebra. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este parámetro? Entonces, supóngase que este parámetro yo lo acabé de escribir. A futuro, ¿qué es lo que queremos?
¿qué es lo que se espera conseguir este año en Optex? Es que yo aquí le doy el clic de la mano derecha, ¿sí? Le doy el clic derecho y entonces me aparezca acá y aquí que aparezca algo que diga Optex, o que le dé con el clic de la izquierda, yo no sé con qué, pero que de alguna forma o en alguna parte, cuando yo subraye y le diga esto, le diga Optex, me sale aquí un menú y yo le diga, esa es una ecuación de un parámetro. Y él a partir de esta información ya tiene todo para entablar todo si yo tengo reglas. De aquí yo puedo saber, él me puede preguntar algunas cosas. Bueno, pues primero que todo, esto es un parámetro calculado. ¿Por qué? Bueno, pues porque si él le está metiendo una ecuación es un parámetro calculado. Yo voy a ir metiendo así todo y vamos a poder meterlo. La forma de trabajo acá que se espera poder trabajar es, ok, yo tengo esto. Fíjense el problema de trabajar con una sola pantalla. ¿Sí? Que es que ahora a buscar dónde está eso, si tuviéramos dos pantallas, pues llegamos mucho más rápido, ¿sí? Si divido esta pantalla en cuatro no la veo ni yo, entonces por eso mi sugerencia, el que quiera tener productividad, le toca invertir en una pantalla que vale como $1000, eso es. Pero le va a aumentar la productividad. ¿Qué es lo que vamos a meter? Un parámetro. Entonces aquí, pues digamos que lo voy a meter en este campo. Yo tengo una tabla de parámetros, ¿sí? Tengo una tabla de parámetros y lo voy a insertar. Y entonces comienzo por insertar la ecuación. He insertado la ecuación, ahora este debe ser el nombre del parámetro, ahí nada más va a quedar la ecuación, aquí va a quedar el nombre del parámetro, ¿sí? Y ahora yo ya tengo todo esto listo, y lo que me hace falta poner la descripción, que no se la vamos a poner ahorita. Entonces, de esta manera, yo he metido y estoy relacionando lo que estoy escribiendo, ¿sí? Y realmente, pues, esta tabla de parámetros es la tabla, esta tabla yo me la voy a llevar después, ¿sí? Para, para Excel, y en Excel la voy a poder leer, ¿sí? La voy a completar, porque esa tabla, esta no es esta es parecida a lo que yo necesito, pero teníamos ahí un poco de reordenamientos en Optex que hay que hacer para que eso funcione, que aquí no están hechos. Entonces, yo me voy a llevar esa tabla, ¿sí? A Excel, ¿sí? Entonces yo me puedo llevar un pedazo de tabla para Excel, simplemente vamos a un Excel, y bajo la tabla y a partir de ahí lo que tenemos realmente en Excel, lo que vamos a tener en Excel son unas plantillas que se entregan desde el comienzo, que las puede bajar la persona y yo aquí, ahí ya tengo mi ecuación y de acá, el siguiente paso de esta ecuación, ya tengo mis ecuaciones, ya tengo todo lo que yo quería, ¿sí? Ahí lo tengo ya ordenadito y la salvo como un CSV. Pues vengo acá y le digo esa ecuación, que no sé qué dónde la esté escribiendo, le digo yo la voy a salvar como un CSV y el CSV debe ser de este formato, MSD. Se pueden utilizar otro y vamos a tener problemas, se está tratando de que la persona no pueda hacerlo en cualquiera, pero hay un problema y eso hay que advertirlo. Entonces, un CSV ya existe, sí, ya lo escribimos y ahí quedó grabado ahora como puros caracteres. Esto después va a ser importado en Optex y él me va a ordenar todo. O sea, lo único que yo tengo que trabajar y a dónde hemos, y por eso entonces viene el diagrama de cómo trabajamos, es todo se trabaja alrededor de montarlo, ¿sí? De montarlo en estas tablas. Entonces acá lo que yo tengo el comienzo, yo las pongo al comienzo, lo que me parece, ¿sí? La primera ventaja es donde yo hablo de tener varias pantallas, pues obviamente entonces tengo una parte con las tablas y tengo la otra pantalla, ¿sí? El mismo documento abierto en la parte donde estoy trabajando y lo voy llenando y todo. Esto en la medida que yo voy haciendo, pues voy cometiendo errores, entonces no hay más que hacerle. No. Lo único que uno sabe es que ese modelo que uno termina nunca es el modelo que es. Ahora, que ahorita vamos a ver cosas que yo sí puedo hacer y que me termina de hacer Optex con todo eso. Entonces, acá ustedes van a encontrar en la estructura de cualquier modelo que nosotros hagamos, pues se va a tratar de mirar
básicamente la sugerencia es trabaje directamente sobre esto, cuando el modelo es nuevo. Cuando el modelo es viejo, le va a tocar ver qué hace. Pero esto se puede adicionar y él reemplaza ecuaciones viejas y todo. Acá un comentario que es importante, acuérdense que todo esto se está almacenando en una base de datos, las bases de datos es diferente de un documento Word, en muchos casos no se puede rehacer, no pueden rehacer una gran cantidad de lo mismo que Excel, entonces se dan cuenta que yo puedo rehacer algunas cosas en Excel, pero en otra cuando comienzo a rehacer se despelota todo, y entonces es porque es más complicado. Lo que yo le recomiendo a la gente es acostúmbrese a hacer su backup de su área de datos y vaya caminando con cuidado. Y aquí mi opinión es, entre más afán, más despacio en escribir el modelo, entre menos errores cometa. Cuando carga estas tablas, ¿sí?, más rápido va a salir su modelo matemático. ¿Sí? Entonces, entre menos errores cometa, porque cuando cometo acá un error, después me puedo dar, yo hoy he corregido como 7, 8 errores que se han pasado, y que eso ya sí es para un camello comenzar cuando él llega y me dice, el parámetro XXXY no aparece, y no aparece, porque no aparece. Entonces uno comenzar a buscar, pues, si fuera en un modelito de clase, pues yo me acuerdo, pero un modelo real no me acuerdo, no tengo ni idea de dónde está el parámetro ni qué significa. Entonces me tengo que venir acá y tengo que andar realmente trabajando en los dos lados. Mi sugerencia es aprender a trabajar con un documento que se va formando. Este documento casi que ya no tiene errores, se han seguido corrigiendo, todos los detalles son errores de tonterías de que yo estaba escribiendo y se me ocurrió en algún momento, cambié de opinión y entonces dije que me parecía mejor, en vez de llamar esto estrato económico, llamarlo económico estrato, y entonces le cambié el C por el C al comienzo, y entonces me quedó por ahí una ecuación con un índice que no existe, y después eso va a dar Optex, y Optex simplemente te va a decir no existe, y va a reportar. Entonces, esa es la forma de trabajar, importarlo. Esto se importa a Optex, básicamente desde cuando se viene por aquí con lo que se llama Smart Load de parámetros, ¿sí?, carga inteligente de parámetros de Optex. Yo puedo llenar cualquiera de estas tablas, la puedo llenar simplemente por importación, y yo la puedo exportar simplemente por exportación. Y ese también ir y venir, que viene, ustedes se dan cuenta que acá en esta tabla hace falta un montón de cosas, está lleno el inglés, pero no está lleno el español, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente cuando ya esté más elaborada, la exportamos a Excel, y en Excel le hago la traducción, la edito y luego la vuelvo a reimportar, y me queda entonces y termino de hacer todo lo que yo tengo que corregir. O sea, Optex, Excel es muy bueno para manejar tablas, para quitar, pegar, filtrar, todo eso. Pues, nada que ver con esto. Esto es la peor herramienta para hacer eso. Entonces no se la recomiendo a nadie. Pero ya una vez entré acá, el problema es que cuando ya entro acá tengo que ser muy cuidadoso en cómo lo voy a hacer. Con costumbre va a trabajar bastante bien. Entonces, hasta acá tenemos un poco las ideas de todo lo que yo tengo que hacer cuando voy a cargar mi modelo de datos, ¿cierto? Ahora vamos a entrar en otra parte de Optex, y es, bueno, ¿y cómo hacemos? Ya más o menos, ya sabemos nuestro dibujito, ¿sí? Entonces, nuestro dibujito mágico de acá, vamos a ver cómo se hacen estos dos tipos de modelos, cómo se cargan en Optex, ¿sí? Y qué es lo que debemos esperar de ellos. Hay algo que es importante que se me pasó, que de una vez lo podemos hacer acá para que ustedes lo vean. Dentro de los servicios que yo tengo acá y que yo debo chequearlo, pues yo te estoy diciendo ahí, chequee todos los parámetros. Y entonces él va a venir acá y está haciendo un análisis de todos de esos parámetros, y me debe chequear y me va a encontrar los errores que yo he tenido ahí. En teoría, pues esos errores no pueden existir cuando yo vaya a correr. Mientras usted tenga un error ahí, o sea, para mí es muy fácil chequear cuando estoy trabajando con alguien cómo estamos avanzando, cómo va disminuyendo la lista de errores. Pues si la lista de errores no disminuye, quiere decir pues, que no estamos avanzando, porque realmente cuando ya no tenemos errores y ya hemos metido una buena cantidad de parte del modelo, acá esto tiene 200 y pico de errores, entonces ahí es cuando puedo realmente
trabajar, puedo darme cuenta del avance. Mientras hace eso, algo que es importante, ahí estamos abriendo otra copia de Optex, ustedes pueden abrir las copias que quieran sobre la misma área de datos, estamos abriendo sobre la misma área de datos, estamos abriendo más de una copia, lo cual me permite que dejé esa trabajando y me vengo acá. Aquí ya teníamos el resultado. A ver. Acá él me ha hecho un análisis de todos los problemas que tengo y si no estoy mal y todo está bien, también tengo acá una tabla de errores. Entonces acá, si no tengo que chequearla, sí, no, sí, ahí está. Acá me está diciendo, mire, vea, ese error, ¿sí? Tiene todas estas cosas que yo no puedo, que no puedo resolver. O sea, en definitiva, ese parámetro de intensidad efectiva dice que la secuencia depende del índice de todo eso, bueno, y que no lo puede resolver, que quiere decir que la ecuación que está metiendo no la puede resolver y que está mal hecha. Hay miles de tipos de errores, todos van a quedar en una base de datos y yo lo voy a poder ir mirando uno por uno, de tal forma, esa es una alternativa, la otra es mirar el log, que va a sacar un log por todas las cosas que hace. Bien, volviendo acá, entonces ahora, ¿cómo hacemos los modelos? ¿Cómo voy a entrar para poder chequear esto? Entonces estamos concentrándonos en armar el primer tipo de modelos. Pero tenemos que entender algunas de las cosas que se hablan desde el comienzo de Optex, que no se dan detalles en las páginas previas, pero que acá sí ya comenzamos a tener que entrar a entender detalladamente. Entonces, primero que todo, yo tengo un problema, por un lado, tengo problemas, tengo por otro lado, ¿sí? Modelos, que es otro elemento, y tengo por otro lado sistemas de soporte de decisiones. Son tres conceptos. Aquí, en este caso, no tengo ningún sistema de soporte de decisiones. ¿Sí? ¿Qué es un sistema de soporte de decisiones? Un grupo de modelos. Normalmente lo que nosotros le entregamos a un cliente es un grupo de modelos. Nosotros no le entregamos todos los modelos que tenemos ahí, ni en una aplicación real, en mi opinión, cuando vengo yo trabajando para volverlas coherentes, tengo un solo modelo. Eso no es verdad. Yo tengo miles de modelos, muchos modelos que en conjunto son todos los modelos que yo le tengo que entregar al cliente para que él pueda hacer bien su labor. No es el modelo. Es un sistema de soporte de decisiones que está integrado por un conjunto de modelos. El modelo acá, entonces, el modelo está compuesto por un conjunto de problemas. Entonces yo tengo acá el modelo compuesto por un conjunto de problemas y entonces yo le estoy diciendo acá, dígame, yo en este momento tengo tres modelos. Tengo uno que llamé full, que tiene el problema full. Tiene un modelo que dice modelo de parámetros de Bogotá, que es el que nos interesa ver hoy, y tengo otro modelo que dice el modelo CIRRD de la Alcaldía de Bogotá, que es el modelo de la epidemia de la Alcaldía de Bogotá. Tengo tres modelos, uno tiene todo acá, y en las fases de creación, pues son modelos con los cuales se está trabajando. Al final quedarán los modelos y como se lo vendimos a la Alcaldía de Bogotá, pues entonces agarraremos estos dos modelos y con estos dos modelos yo puedo hacer ya mi sistema de soporte de decisiones para el señor de la Alcaldía de Bogotá y se lo entrego, y si hago un modelo sobre Medellín o un modelo sobre Ciudad de México, Tampico y Ciudad Madero, sobre lo que yo haga, yo voy a tener acá, que voy a tener varios modelos, o sea, varios modelos, entonces que yo voy a armar. Entonces ya tenemos modelos, tengo sistema de soporte de decisiones y ahora tengo problemas. ¿Qué es un problema? ¿Qué son los problemas? O sea, ya vimos que los problemas son los que... ya le dio. Un segundito, discúlpenme. Entonces, los problemas, ¿sí? Los problemas que tenemos acá están compuestos ¿por qué? Yo tengo dos tipos de problemas. Problemas de optimización que están formados por restricciones fundamentalmente. Entonces yo tengo acá, fíjense que yo tengo un conjunto de problemas, realmente tengo acá los que tienen errores,
Si me dicen una metodología, la metodología, ¿usted cómo comienza a trabajar? Pues todo lo pongo acá. Y luego comienzo a hacer pasos que simplemente jugar sobre esto para decirle, bueno, mire, yo tengo el modelo full y estas son todas las ecuaciones que ya fueron probadas. Este modelo corre y este modelo fue probado ya. ¿Cómo lo hizo? Arranqué con todos, con todo acá, ¿sí? Comencé a pasar todo para acá de ecuación por ecuación y comencé a probarla hasta que quedó funcional, ¿cierto? Y acá tengo lo que tengo problemas, básicamente las que a lo mejor ya pasaron por full, y por full o por el área prueba y no funcionan, y las que están ya probadas y aquí aparece otra cosa y pero están duplicadas. Este no está bueno, eso simplemente ha sido de trabajo. Tengo el modelo de Bogotá que no tiene sino una ecuación y que dice Z dummy, ahorita la entendemos, porque estamos hablando de un modelo hablando de modelos de optimización. Entonces tiene una ecuación, pero este modelo tiene otros elementos que no tienen los demás, que son los parámetros. Y entonces, ¿estos cuáles son? Entonces, fíjense que aquí, cuando yo miro el modelo full, no tiene ni un parámetro forzado, y en cambio, acá en el modelo de Bogotá tiene todos estos parámetros que son. Y todos estos parámetros son todos los parámetros que hemos definido en el área de trabajo, ¿sí? En el proceso, que están en el documento Word, que fueron importados vía CSV y que están armados. Yo puedo mirar acá esos problemas. Si yo acá le digo, oye, yo quiero ver un poquitico más de eso, entonces él llega y me dice, bueno, aquí están los parámetros, y ahora yo le digo, no, es que yo quiero ver bien usted qué es lo que está poniendo ahí, entonces yo desde acá puedo ver el índice y la ecuación del parámetro de todo lo que yo estoy viendo. Y me estoy moviendo nuevamente con una visión, acá me estoy moviendo con una visión, sí, totalmente de que lo que tengo yo realmente es un tablero de control en el cual yo miro acá y yo puedo ver los diferentes elementos, cuáles tienen índice, cuáles no tienen índice, cuáles son las variables, qué son todo, yo lo puedo estar mirando acá. Entonces tenemos dos tipos de problemas. Los problemas que tienen el problema full, ¿sí? Y el problema CIRD, fíjese, el problema full, el problema CIRD, el CIRD no tiene parámetros forzados, tiene restricciones, ¿sí? Ahí está, no tiene parámetros forzados, ¿sí? Ese es el de la Alcaldía de Bogotá, y el modelo del parámetro, lo que tiene son parámetros y no tiene sino una ecuación para que lo mueva. Y esta es una función objetivo dummy que maximiza 1. Es una variable, esa variable es igual a 1, ¿para qué? Para que pueda arrancar el GAMS o el optimizador a optimizar, porque es en ese momento que él comienza a crear realmente los conjuntos. O sea, yo en el momento que leo, él simplemente va y mira que todo eso tenga sentido, ¿sí? Y en el momento en que los comienza a utilizar, él comienza a averiguar cuáles tiene resueltos y cuáles no tiene resueltos. Entonces ahí es donde es importante tener las reglas de control de los conjuntos y de los parámetros. Las reglas de control para ver la calidad de la data que yo estoy ensamblando en los conjuntos es si el conjunto está vacío o no está vacío. O sea, eso es básicamente, o sea, si el conjunto está vacío y si no está vacío, ¿sí? Yo puedo crear conjuntos que simplemente se formen para que yo pueda saber al final si el modelo está bueno o no. Yo le pueda decir algunos elementos que yo necesito crear. Entonces yo puedo hacer cosas manipuladas, forzadas para poder hacerla. Y en los parámetros, el valor es una validación, una regla de validación que tiene que ver con que exista o no el valor en la tabla, porque es que imagínense que yo tengo 100 ciudades a las cuales mi tabla de orígenes, destinos de un ruteo son 100 ciudades, y por 100%, entonces a ver cuánto ya me dio, pónganlo 1000 por 1000, más fácil, un millón de fletes. Si usted tiene 1000 sitios a donde debe ir y todas las combinaciones ya le dan 1.000.000, pues lógico que usted pone a averiguar todo eso y a meter todo eso, se va a llevar toda la vida. Entonces usted no va a meter 1.000.000, usted va a meter ¿cuáles? Los elementos diferentes de cero que son los que tengan sentido. Entonces al default que le va a poner, pues cuando no aparezca en la tabla de fletes, o vale 0 o vale infinito. Vale infinito. Entonces él le pone, cuando me piden a mí un valor por default, entonces un valor que no existe, me genere
le genero un valor de infinito. Eso es muy facilito, pero es un peligro, porque es que a lo mejor a mí tampoco me interesa es cuando usted me llame a mí una componente y no la encuentre en la tabla, no corra. No corra, o sea, simplemente el modelo aborta. ¿Y por qué aborta? Si es que no puedo correr, no es que no está definido el parámetro, usted me está diciendo folclóricamente que le ponga infinito, entonces es un error el que no esté en la tabla, o fue una decisión. Eso es algo que hay que mirarlo, o lo otro es que por lo menos me dé un warning y yo pueda chequear cuáles fueron los elementos que violaron o esos elementos que pasó para poderlo chequear. Entonces ya vimos acá que todo esto ya lo estoy uniendo y entonces yo tengo acá y le digo al número, pues le estoy diciendo al modelo, cuando le digo corra el modelo MOD Bogotá, ¿sí? Entonces él llega y me dice, ok, yo le voy a correr el modelo MOD Bogotá, que son todos los parámetros. ¿Cómo cargamos acá esto? En esta fase, pues este es el modelo MOD Bogotá Full, tiene todos los parámetros. ¿Cómo trabaja Optex? Optex simplemente siempre arranca, y por eso aquí siempre arranca por las restricciones. Él comienza a leer acá, lee la primera restricción y la jala. Cuando lee la primera restricción averigua qué es lo que viene y tú comienzas a jalar todo y comienza a armar todo y llega a la conclusión de qué parámetros y qué conjuntos requiere para poder correr. ¿Sí? Entonces, y entra a resolver el problema. Pero cuando yo lo que quiero probar son parámetros, entonces, cuando yo quiero probar parámetros, entonces resulta que si yo meto todo este modelo, pero precisamente estoy probando ese modelo de parámetros, porque todavía esto no puede correr, entonces no sé qué es lo que voy a necesitar, estoy nada más concentrado en esta parte, entonces es lo que se llama parámetros forzados, es simplemente usted está diciendo cuáles son los parámetros que usted va a meter ahí y que no tienen nada que ver con el modelo de optimización. Es más, porque ya vimos que en el modelo de optimización, lo que yo tengo acá, y si miramos la ecuación, acá tengo una dummy. Si yo voy y miro la restricción, ¿sí? Si yo voy y miro la restricción, a ver, ya ahí la abrió, ¿sí? La restricción, pues lo que me está diciendo aquí me está poniendo el valor igual a 1, ¿sí? Acá aparece igual a 1, eso es lo que tenemos ahí en la restricción, una restricción que me está diciendo, mire, eso es igual a 1, no tiene dummy, la voy a decir, bueno, acá está la descripción. Y si miro la ecuación, pues la ecuación que yo tengo ahí es una ecuación absolutamente dummy, donde llegue yo le estoy diciendo ahora, deme la ecuación, no, cáncer, es acá, no, es acá. Deme la ecuación de la restricción. No la puedo abrir porque abrí otra. Bueno, ahí me podría mostrar la ecuación de la restricción. Tengo que ver por qué no lo hizo en esta ocasión, porque está vinculada con esta. Bueno, entonces yo puedo crear eso y entonces ahora ¿cómo voy a utilizar el software? ¿Qué es lo que va a hacer el software en todo este proceso? Entonces, en este proceso ahora sí vamos, ya tengo un modelo, vamos a ir a ejecutarlo, o sea, acá me salió, está preparado todo, y entonces yo le voy a decir al señor, mire, vamos a correr el modelo de parámetros de la Alcaldía de Bogotá, y le voy a decir que no me haga transferencia, y ahorita vamos a ver la diferencia entre las dos, entonces que no me haga transferencia de datos, simplemente chequéenme que ese modelo de datos puede tener sentido. Y entonces ahora comienza y está chequeando, ¿sí? Él ha chequeado y me está diciendo, mire, eso no tiene errores de definición, pero yo no puedo resolver. Acá hay un ciclo. Acá le está diciendo, hay ciclos de operaciones de conjunto y de parámetros que yo no puedo resolver. O sea, entonces, o sea, yo dentro del modelamiento matemático que tenemos en el Word, ¿sí? Hay algo que está mal definido porque estoy diciendo que A depende de B, B depende de C y C depende de A, pues entonces alguien me dice, yo no puedo resolver eso, vaya y chequee porque eso tampoco lo puedo resolver. Yo lo máximo que le puedo decir es que hay un ciclo que involucra todos estos elementos y ahora le toca a usted resolver. ¿Eso a qué se debe? Pues al afán de haber hecho algo hasta ese momento.
Y entonces él ahí me hace eso. Hay otra alternativa, para que miremos lo que va a hacer, es la siguiente parte, que es, bueno, ya sé que más o menos, ya tengo una parte más o menos ya le he ganado a algo, ya vamos bien en el modelo, porque por lo menos me dice que no tengo problemas en el modelo, en la estructuración del modelo de datos a nivel de las definiciones. Eso ya se cumple, aparecen todos los conjuntos, aparecen todos los parámetros, encontró que era válido ese modelo, pero cuando ya se puso a mirar cómo lo hubiera generado, dice yo no lo puedo generar porque eso no, ya cuando voy a ir al GAMS, no hay forma de ponerlo en el GAMS de una manera porque pues, hay dependencia. Y acá yo le puedo decir otra cuestión es, mire, yo sí quiero que me haga transferencia de datos, hágame la transferencia de datos, porque es que voy a analizar también las tablas. Y entonces ahora va a correr sobre el mismo modelo que estamos corriendo, el modelo Bogotá, y entonces acá ya sí me va a decir cosas más específicas. Me va a decir, mire, el conjunto HCE, el campo BSEC no existe en tal tabla, o sea que usted tiene una tabla que sí lo tiene definido, pero que su tabla no la tiene creada, ¿sí? Acá dice, acá hay un campo que está mal definido porque ya dice el campo que no tiene nombre, ¿sí? No se sabe cuál es. Si ese campo no existe en la tabla de STIB, o sea, esa tabla tiene problemas todavía, ¿sí? Y hay problemas cargando las tablas, y acá llega y dice el campo STIB no existe en tal tabla, presumiblemente está trabajando en cargar el resto. Sí, el parámetro POS te está diciendo inconsistencias, y está diciendo el número de índices diferente al especificado para el primer parámetro asociado a una tabla. ¿Qué es lo que tiene sentido? O sea, y lo que no, y lo otro no tiene sentido. No es que se pueda hacer, no tiene, es un error. Es, si usted tiene una tabla con 3 índices, con 3 claves relacionales, pues ahí va un parámetro con 3 índices y por lo tanto tiene que ir siempre con 3 índices. Y acá está diciendo, usted tiene parámetros ahí de 2 índices y de 3 índices, ¿sí? Que donde tiene definido a POX, y entonces él me lo va a decir. El parámetro de dice lo mismo. Mire, en el del X llega y le dice, no, aquí el problema es que usted tiene un número de índices diferente al especificado para el primer parámetro de la tabla, ¿sí? Bueno, otro error, entonces está diciendo dónde encontró los errores y los está reportando. Y ahora, pues, ahí sigue el siguiente error, ¿sí? Entonces, hasta que esto tiene que desaparecer, ¿sí? Y en esta última parte, comenzó ya a escribir los programas, la situación del error. O sea, acá él está, esto es el log, lo mejor es irlo a ver en Notepad, porque aquí no cabe todo y no se ve bien, pero acá me está diciendo, de una vez me está diciendo, mire, yo encontré todos estos problemas en el modelo que usted está ensamblando. Y entonces esa es la forma de correr. Lo último que vamos a mirar, espero que esté funcionando, no lo he, que debería funcionar porque no son problemas, es que yo ya tengo esto, ya sé que corre que corre la sintaxis, pero la lógica tiene problemas, y ahora yo le voy a decir, yo quiero, le agradezco señor, si puede, por favor, yo quiero ver lo que yo escribí. Ahí no lo sacó. No saca el RTF porque se tranca, pero lo debería haber sacado porque eso sí lo podría escribir. Voy a revisarlo para que lo saquen en caso de ese error. Bueno, con esto, esta es la charla de hoy. ¿Preguntas? Buenas noches a todo el mundo. Yo tengo una pregunta. ¿Es Buenas. posible que nos compartas el link del video de la clase anterior? Sí. Tal vez no sé si lo he cargado o no, pero yo creo que ya lo cargué. Pero todos van para una clase y queda especificado. Todo lo que veamos acá del curso va.
va a quedar especificado y queda grabado. Ah, bueno, listo, gracias. Ok. Ya. Ah, se te estaba olvidando. Pues yo te voy a dar un más fácil. ¿Alguna otra pregunta? Jesús, buenas noches a todos. Habla Oscar Carreño. ¿Qué, Oscar? ¿Cómo Quiero estás? hacerte pues agradecerte primero, como toda la charla, excelente, súper productiva, esta hora larga. Quiero hacerte una pregunta que tiene que ver ya con el encadenamiento de las dos charlas que llevamos. Tú nos muestras que el modelo matemático se puede escribir en Word, en Excel, pues uno escribe las ecuaciones con los índices, pero antes de subir eso al Octest, es cierto que yo debo primero tener construido las tablas básicas del modelo, así como vimos en la primera charla. Es decir, lo primero que debo hacer, entiendo, es crear las tablas, crear los índices de forma correcta y después escribir las ecuaciones usando esos índices que ya he creado en las tablas. ¿Eso es cierto? ¿O al cargar el modelo matemático desde el CSV, el Octest genera automáticamente la estructura de las tablas? Él puede generar automáticamente la estructura de las tablas. O sea, se está tratando de llevar a cero, se está tratando de llevar a cero el trabajo por parte del modelador en lo que no sea modelamiento. Como vemos que hay una relación directa entre el modelo matemático y la estructura de las tablas, entonces él puede correr y puede crear automáticamente todo, no crea las bases de datos, pero sí llena todas las tablas y le dice, bueno, mira, esto es lo que yo haría. Estas son las tablas que yo haría y las pone, resuelve todo lo que se pueda resolver. ¿Por qué? Porque obviamente si estoy creando, por ejemplo, un parámetro que está definido que se debe leer, entonces lo único que es lo que debe saber es del parámetro. O sea, supongamos acá, vamos a un parámetro que se deba leer. ¿Cuál es el ejercicio y en lo que se está trabajando? Si yo leo este modelo, el parámetro FRSQ sub GH, SE, pues él ya sabe dos cosas. Primero, él ya sabe que eso tiene dos índices y que un índice es GH y que el otro índice es LSE. Entonces, lo que debe sí existir de primero, y por eso se arranca por ahí, es definamos cuáles son los índices, porque es que este me lleva todo, este me está diciendo, vea, GH es esta cosa, actividades o grupos de horas, ¿sí? Y la clave es GHO, y con esa clave yo ensamblo acá todo esto, yo ya sé que si esta es la clave y usted acepta las reglas de nombre de acá, pues yo a esto le pongo escenario GHO y a este código GHO y le creo automáticamente un índice que se llame GHO. Ahora, si usted quiere que le ponga otras cosas, entonces ya me las tiene que decir y ya estamos perdiendo la automatización. Pero entonces él sí me lo puede crear. Él sí me lo puede crear con esta pura. Acá se tiene la información mínima y con eso yo lo puedo crear. Cuando yo voy a crear, cuando yo le digo, mire, vea, aquí está el parámetro GH perteneciente a STU. GH, este es un código, esta es la definición de eso. Entonces él llega y dice, bueno, entonces esto se va a llamar STU, esto tiene acá un índice GH y sigue leyendo y entonces dice, lo voy a meter en esta maestra. Esto yo lo puedo poner, no tengo que definírselo, acá se está poniendo. Fíjense que después viene una parte de retroalimentación, que fue la que ahorita me falló, que es toda la parte de cómo quedó montado. Al final viene toda la parte de implementación. Cuando uno le está entregando a alguien un trabajo completo, ahora dígame, en definitiva, pues bueno, hasta acá está muy bien como lo formuló, y ahora él tiene que decir, mire, las tablas que usted tiene en definitiva son estas y estas, y esto es todo lo que quedó montado, y eso también lo genera Optex. Y en ese ir y venir, yo puedo ir corrigiendo. O sea, lo que yo me he dado cuenta y lo que estamos trabajando y viendo a ver cómo se hacen los cambios, es esto, es poderme parar, por ejemplo, acá y yo decirle cárguelo automáticamente, y él entonces cargarlo, decirle cargue esta fila directamente desde el Word, porque es que ya aquí tiene todo. Y él desde el Word acá, si yo ya le dije que era calculado, él va y lo calcula, sabe que tiene el RG, sabe que tiene el SE, sabe que tiene esto. Esto tiene una nomenclatura
Esto tiene unas reglas que la persona que acepte trabajar no puede hacer lo que le dé la gana, porque si no, en todo Optex no lo va a entender. ¿Qué es lo único que pide Optex? Usted me separa todo, todas las operaciones, no me le ponga, primero, índices con minúsculas y códigos con mayúsculas. Yo me encargo del resto. Ese no tiene problema, eso lo entiende. Y me va a poner, y sepáremelo para yo poder diferenciar las cosas, porque fíjate que si yo le quito aquí este X, entonces, si se lo quito, entonces me queda así. Entonces el tipo llega y dice, eso es PSH sub X. Uy, no entendí. ¿Sí? O sea, en cambio, cuando yo llego y le digo, no, mire, eso está separado, llega y dice, bueno, esto es esto por esto y acá suma, las sumas para él o las restas son claves, ¿sí? Básicamente porque está pensado así y se dice en alguna parte, piénsalo así. Y todo esto, lo otro que sí tiene es, esto yo lo puedo escribir de esto, pues, lo que pasa es que yo también yo me acostumbré a escribirlo, pues ponga los índices con minúsculas, con subíndice, porque pues que eso así se ve muy feo. Entonces más vale póngalo con subíndice. Te voy a meter el editor de ecuaciones de Word. No vamos. Que vamos a meter látex. Habrá que contratar con alguien que trabaje en el látex y que diga cómo se puede hacer para poder hacer una conexión a látex, que debería ser lo otro, que debería ser normal, porque hay una gran cantidad de usuarios que escriben sus modelos en látex. Entonces hay que ver cómo se hace la interfaz, pero va a seguir unos principios similares. No me vaya a cambiar esos principios. Pero sí se podría llegar a hacer, y esa es la idea, prácticamente yo desde acá, sin ir ni siquiera al Excel, poder pasar derecho, porque yo puedo abrir acá la base de datos, buscar si esto existe, si no existe, crearlo, averiguar entonces, ya ponerle sus índices, ponerle la ecuación, ordenarle la ecuación, y si quiero chequear todo, desde acá podría conectarme a Optex y hacerlo. Y eso es el plugin que se quiere desarrollar. No sé si correspondía apropiadamente, Oscar. Sí, pero yo sí quisiera, como en la próxima charla, Jesús, que digamos que vamos a empezar a hacer un modelo de cero, o eso es lo que quiero hacer, pues aprovechando esta capacitación. Entonces yo entiendo, o sea, lo primero que se hace es tener el modelo claro, escribir las ecuaciones, así pues de forma estructurada lo tienes. Y entro al Optest, pues creo un modelo, pues porque cómo voy a cargar un modelo que no está creado, supongo pues que tengo que crear y darle un nombre al modelo. Y ya el siguiente paso que quisiera como entender bien es si yo debo entrar a definir las tablas con los índices que nos enseñaste en la primera charla, o si puedo entrar de una vez las ecuaciones matemáticas cargadas desde CSV. Eso es como lo que quisiera yo entender bien, como paso a paso, qué es lo que debería hacer para un modelo sencillo, digamos un modelo sencillo que es un modelo con una función objetivo, unas ecuaciones que no lo vamos a descomponer, no vamos a hacer pues absolutamente nada extraño, un modelo pequeño, simplemente como para aprender paso a paso, lograr montar un modelo sencillo, meterle después los datos, hacer todos los chequeos que nos enseñaste hoy y después ejecutarlo. Pero todavía no me queda claro, o sea, he aprendido en estas dos charlas muchas funcionalidades que tiene la herramienta, pero quisiera como partir como del paso a paso que debo hacer para montar un modelo sencillo. Entonces, escribir, tener eso escrito en ese formato, y de ahí no me queda claro qué es lo que debo hacer, o montar el modelo de una vez, o primero crear las tablas, en las tablas pues que nos enseñaste con los índices y las relaciones y todo esto, o de una vez monto el modelo y el Optest me crea esas tablas y esos índices, así sean vacías, pero
crea la estructura y yo ya después las lleno. Entonces, Bueno, pero habría de que... pronto Jesús en la próxima charla sí me Ok, gustaría como que... yo nada más pues, sugiero lo siguiente. Acá hay o sea, acá está más o menos el orden a seguir por lo menos hasta que lleguemos hasta acá, hasta modelador 2. Este es el orden a seguir. Lo que se trata con todo esto es de acelerar ese proceso. Acá hay un elemento, hay algo que puede servir, pero que está perdiendo vigencia, pero que pues, sirve para aclarar que es el tutorial del BRP. Cuando bajan, ustedes tienen un programa que se llama el BRP. ¿Sí? Entonces, y ese BRP ya está formulado, ya está montado y está explicado con mucho detalle. Entonces, ¿qué no tiene ese BRP? Que no tiene casos corridos formales. Tiene una data ahí para correr, pero yo ya, si el primer paso antes de estas charlas, o sea, el primer paso es péguese la mirada del tutorial, ¿sí? Es un tutorial, este es el tutorial que está un caso completo, y dice, vea, este es un routing, esto lo que hace es esta carreta, y acá comenzamos, dice qué es lo que tiene, y por último comenzamos a mirar en el tutorial todos los casos, tratando de que la persona entienda absolutamente todo lo que hay que entender con base en ese tutorial. El tutorial le va a aclarar, entonces, mire, aquí están los directorios, cómo se crea, cómo es la notación matemática, cómo se escribe. Algunas de esas cosas las voy a cambiar ahorita para mejorar el codo. Acá está cómo se estaba pensando hasta ese tutorial. Esta parte última de Word, este es un tutorial que arrancaba desde Excel. ¿Sí? Y que tiene todo y que dice, mire, usted lo puede cargar todo desde Excel y tiene todos los elementos ahí. No, si tiene todos los elementos de lo que va a tener y tú lo vas a entender y si yo sigo bajando, pues voy entrando a cada una de las cuestiones donde él me está explicando y se supone que se debe entender. Debe haber una versión en español de ese tutorial, pero no respondo dónde se quedó. Es eso. Entonces, ese tutorial es bueno para eso. Después de ese tutorial, ¿sí? Viene otra cosa que ya es mejor, que se decidió hacer en este proceso, que es una aplicación que se llama el BRP-Min. El BRP-Min es un modelo real que se montó por una minera. Si es un modelo reducido, tiene algunas ecuaciones menos, pero eso es en esencia es ese modelito que tiene una gran ventaja, que este modelo está completo, ¿sí? Ese modelo está completo, o sea, ¿qué es que está completo? Ese modelo lo voy a mostrar acá y es importante. Ese modelo tiene se llama BRP-Min, ustedes lo bajan, ahí está cómo lo deben instalar. ¿Qué van a aprender de ese modelo? Pues van a aprender de ese modelo, de este modelo, van a aprender que acá tienen todo lo que hay, que es todos los elementos, y está la formulación del modelo. Está la formulación nuevamente totalmente detallada de ese modelo. Entonces me va a permitir esa formulación totalmente detallada, que es esta, ¿sí? Me va a permitir ver, mire, ahí está, clientes, alias, no, destino, no, es muy parecida al BRP, se decidió seguir por esa misma onda. Es un modelo chiquito, no es un modelo grandotote, nada parecido a esto que estamos mirando ahorita, ¿sí? Estas son las ecuaciones, son las mismas ecuaciones del otro, del BRP general, puede que tenga una que otra ecuación diferente por ahí. Y aquí está todo y yo puedo mirar todo esto está montado ahí. Y es más, tengo resultados y tengo una presentación del caso, es lo que se tiene. Tratando de que, y ahí hay videos, ahí hay videos sobre eso, o sea, hay un video que explica cómo se debe, cómo usted instalaría el BRP-Min, que es la forma más... Jesús, tengo una pregunta ahí en ese punto. Sí, dime. Soy Héctor. Sí, ¿qué va, Héctor? ¿Cómo estás? Sí, mira, ya el tutorial lo hemos revisado
Y bueno, o sea, sigue lo que tú estás mostrando, de que hacemos las tablas en Word y todo. Pero yo tengo un caso que me gustaría que nosotros revisáramos. Sí, pues lo podemos mirar. O sea, hay algo que es muy importante para beneficio de todos. Yo puedo, o sea, primero hay algo que entiendo que hay afanes. Hay unos que acá tenemos más afán que otros en todo este tipo de cosas. Eh, pero me pueden plantear las preguntas, o sea, mirando qué ha avanzado cada uno, yo voy a poner algo que no tenemos que poder saber qué ha leído cada uno, ¿sí? Para saber cómo responderle. Y podemos tener jornadas especiales en las cuales una persona dice, vea, yo quiero hacer esto. ¿Bien? Entonces, si tienes un caso, lo miramos, Héctor, miramos el caso específico que se quiera analizar, lo podemos arrancar la otra clase, me lo mandan, lo hablamos quizás previamente de la próxima clase, que ya vamos a hablar, no a terminar de cerrar todos estos conceptos. Y lo que yo voy a hacer la próxima clase, que no la daré sino hasta que esté completo, va a ser la parte del montaje completo desde Word hasta allá. Y eso los va a ver. Simplemente agarramos un pedacito de modelo y lo vamos a montar completico y ahí van a estar el manual completo, porque es un manual nuevo. Todo lo que hay que hacer desde Word. Voy a mirarlo ahorita y voy a poner una versión borrador por ahora del manual, pero hay una versión completa de cómo se debe montar el modelo de Word. Sí. De Word, Excel, todos esos pasos. Y algo que también yo agradezco, ¿sí? Es que me digan todo lo que, oiga, esto no se entiende. Entonces, Sí, ¿ok? Sí, a ver, ahí la idea de nosotros sería un poco las ideas que hemos estado desarrollando. O sea, si nosotros usamos el BRP que está ahí y bajo la CSV, entonces, y luego nos indicas cómo hacerle para crear el BRP2 ahí mismo, lo documentamos y entonces, pues ya lo demás, digamos, llenar las tablas y todo lo general es SB, eso creo que no tendría mayor problema. Ok. Es laborioso, pero... No, podemos hacer vamos a hacer, yo voy a hacer una grabación complementaria al BRP que se tiene ahí, lo miramos y lo trabajamos directamente sobre eso. Okay. Que todos hayan mirado por arriba para que tengan idea. Ya va a ser un poco la solicitud que se les hace, es para que no lleguen y comenzamos a ver, no, mire, vea, se supone que usted entendió el BRP, ya. Y ahí comenzamos a trabajar sobre ese y sobre el BRP. Miren, hay otra cosa que es importante por la facilidad que tiene Optex. Mientras ustedes mantengan los originales, el original de la base de datos, pueden destruir lo que tienen ahí, que no van a perder nada. Esa es la gran... ustedes simplemente, y no es nada complicado, simplemente ustedes agarran el BRP y comienzan a hacer cosas y eso se despelota, pues se despelotó y ¿qué hace el otro? ¿Qué hace? Pues lo borra y lo vuelve a reescribir y vuelve al comienzo. Entonces, es fácil. El BRP-Min tiene la gran ventaja, yo casi que preferiría que trabajaran sobre el BRP-Min, de que ya tiene casos, tenemos una presentación, es más, está mejor que el BRP. Ok. Sí, está bien. Gracias. Entonces, ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, Jesús. Ok, Oye, Héctor, dime. Jesús, cuando tú desarrollas una aplicación para una empresa, por lo que yo he entendido, primero trabajas con el Word hasta que está completo. Eso queda claro que debe tener una concepción general y específica del problema. Pero luego cuando vas a la implementación, ¿montas todo o vas cargando partes y validas? ¿Vas cargando otras partes y validas? ¿O lo haces todo lo cargas? Bueno, la experiencia. Pues primero que estamos cambiando algunas partes fundamentales y eso pues vino en 2 etapas el cambio. Digamos, sin Excel, con Excel y ahora con Word. Y el siguiente cambio va a ser porque es que van cambiando también las dinámicas. Siempre hay algo que es muy importante, si ustedes lo ven, y así siempre se trabajó, pero no se trabajó con una simultaneidad,
Por eso es que se trabajaba con una secuencialidad en todos los pasos. Entonces, ¿cómo hacíamos un modelo? Pues grande. Por ejemplo, un caso de un sistema petrolero grande que hicimos para Ecopetrol. Son 4 grandes modelos de refinación, el de producción de campos, el transporte marítimo y el transporte por pipes, por oleoductos. Y el modelamiento de de toda la parte de biorefinerías y producción de biomasa. Todo eso tocaba hacerlo. Entonces, según 5 ingenieros, cada uno arrancó. Acá hay unas ventajas que tenemos de lo que podemos hacer ya como grupo, de que estemos trabajando, pero se están trabajando como grupo, como el caso de todo el proyecto que tenemos con el CONACYT. Si lo montamos en el servidor, y el servidor tiene buena velocidad, entonces existe la posibilidad de que todos trabajemos contra el servidor. Y eso me va a facilitar la vida en el sentido de que yo estoy metiendo y a mí se me ocurrió ponerle a una variable el nombre X458 y a otro también se le ocurrió el mismo nombre. Cuando vaya a entrar la segunda vez el mismo sistema llega y le dice, eso no puede entrar, porque, pues, ya está creada. Porque hay ciertas cosas que se le han puesto porque si no voy a generar ese despelote. Cuando no estamos trabajando así, que no estamos trabajando sobre el servidor, entonces lo que toca hacer es tener unas pequeñas normas y luego una cosa se va pegando con la otra. Y yo sé que al final las tengo que pegar, pero si miramos las reglas, y por eso la idea básica es, mire, la operación de hoy en día, de que yo escribo ecuaciones, pues sí, usted tiene que escribir ecuaciones, pero la verdadera operación que hacia donde va Optex y donde va la potencia, ¿y usted qué hace? Yo sumo problemas, divido problemas, yo ensamblo problemas, yo sé hablar otro nivel, problemas. ¿Sí? Y después que los convierto en ecuaciones, los convierto en ese código, pero eso es problema. Entonces, la suma del modelo de Ecopetrol es una suma de 4 problemas, en los cuales hay que marcar unas ecuaciones o meterle cuáles son las cuando voy a coordinar vía la base de datos o cuando voy a coordinar vía ecuaciones en un solo modelo integrado. Pero siempre lo más importante en ese momento era que llegara hasta lo más avanzado posible en el modelo Word, en el documento Word. Ese es el clave. Ese es el clave porque es donde yo estoy diciendo lo que voy a hacer. Lo que ocurría es que nosotros también, independiente de que el tiempo de montaje es mínimo, entre comillas, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque ya sabemos que si el Word está bien, automáticamente el Word yo lo convierto en GAMS con mucha facilidad. En ese entonces lo que hacíamos era convertirlo a Excel. Algunas personas lo metían directamente, más que todo en la época que metía directamente. Después se comenzó a que es más fácil meter buenas partes de esto en Excel, a manopla, círculo, y luego se le dio ya una metodología hasta que vino una persona, Danilo Abril, que para mí fue muy importante en esa experiencia, en la cual él se negó a meterlo en Optex. Dijo, yo voy a trabajar todo el proyecto hasta el final en Excel. Y entonces, él nunca trabajó en Optex. Él no le interesaba, no le gustaba. No. Él mal trabajaba. Optex, ustedes pueden tener una plantilla, dentro de todo eso, hay unas plantillas en las cuales yo puedo comenzar a escribir, que son las mismas plantillas en las cuales está escrito el BRP, pero vacías, y yo comienzo a escribir sobre eso, y simplemente lo que él sí se hacía, pero esa una responsabilidad, era el poder estar garantizando de que los cambios que le iban a hacer los tenía que mantener en el Excel. Él dejó todo su proyecto prácticamente hasta el último día, ya cuando estás llegando al final, lo dejas en Optex si quieres, porque si lo manejas en Excel tienes unas otras ventajas. Entonces, y el último día ya lo pasas a lo que lo quieras pasar, pero él lo hacía, y hay un servicio de Optex que es, el servicio se ve acá, en esta parte, que está pensado para esto. Acá llega y dice, acá es, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el source? El source que estamos utilizando son las bases de datos de Optex, pero yo le puedo decir a él, yo lo voy a cargar desde Excel. Y cuando le digo que lo voy a cargar desde Excel,
Él me está cambiando de ambiente, fíjense, acá me está cambiando y me está diciendo, bueno, ¿qué quiere hacer de usted Excel? Entonces yo quiero cargar el modelo, quiero cargar la base de datos, quiero generar esto, quiero hacer todas estas cosas. Bueno, entonces si usted tiene, entonces en ese momento, él lo que va es a ejecutar ese proceso desde Excel. ¿Sí? Lo va a hacer desde Excel. Y la otra alternativa que podemos hacer, lo que ese no se utiliza, es desde un programa Optex, que hay un lenguaje. Eso lo podríamos, eso sí me gustaría, ya con todo el nivel que tiene, es sacar un lenguaje. Pero usted que tiene, ¿no? Usted trabaja en un lenguaje y ¿qué es Optex? Un GAMS. Exactamente GAMS, pero usted tiene un lenguaje y lo corre y lo enseña en clase como GAMS y lo enseña todo. Lo enseña como enseña en cualquiera del otro porque tiene todas las mismas habilidades. La gran ventaja que va a tener es que tiene doble pasada. La doble pasada me permite que lo que hizo verifique al final. Decirle, ya esto no me puede resolver. En GAMS, ese error no lo puedo cometer. ¿Sí? Ese error sí lo cometo y cada rato pues se trancan. Dice no, simplemente porque lo que se declara tiene que estar, lo que se utiliza tiene que estar declarado. Acá en Optex, no, yo después resuelvo a ver si eso que usted definió, yo lo puedo correr. Entonces, el esquema es más o menos, o sea, hoy en día estaríamos girando hacia futuro, es acortar más el tiempo, eliminemos el formato intermedio y trabajemos directamente sobre el Word. Y el formato de entrada en Word es este mismo, que es el formato de salida de Optex. Este es el formato que él saca cuando uno le pide el informe RTF. Este fue llenado por Optex, pero ahora pues hagámoslo en sentido inverso. Lo llena el usuario y lo lee Optex. Es lo mismo, aquí está toda la información. Bueno, acá hay un poco de información repetida, pero y la va a leer, porque aquí lo único que hay que leer es la ecuación, que es la misma ecuación en los mismos términos y todo de la que la tenemos allá. No sé si aclara Laura. Sí, Jesús, el que quiera, dentro de las personas que están tomando el curso, el que quiera montar un modelo específico, me lo plantea y comenzamos a trabajar con cada persona, pues a darle guías de todo eso. Hay una buena cantidad de material grabado y escrito y espero conseguir crecer en la audiencia. Entonces tiene que ser basado en videos a largo plazo, pero sí se puede, sí lo ideal sería que cada uno dijera, yo quiero tal paper, lo voy a montar. Entonces, entra y lo monta el paper, agarra su paper y comienza a trabajarlo él solo y va a aprenderlo. Eso sí sería algo ideal ya a nivel de que yo quiero meterme en esto. Ahí. Y se le brinda toda la ayuda que toque brindarle. Bueno, yo creo que por hoy les quité bastante tiempo. Yo grabo esto y lo subo a como página y arreglo las sesiones. Algo que es importante, que repito hasta que se acostumbren, y bueno, como va a entrar, es sí. ¿En qué? En el curso es importante esto. Por favor, háganlo cada vez. Pues yo voy a ver si puedo armar un blog donde cada cual lo ponga y donde se le avise. Por ahora creo que voy a convertir el grupo de LinkedIn de Optex en grupo privado para los del curso. Y entonces ahí se pone todo. Pero es importante que ustedes vayan actualizando esta parte, esta carpeta. La carpeta de Optex ejecutables del curso mantiene los últimos ejecutables. Entonces, estos ejecutables fueron grabados hoy a las 14, hoy 14 de julio a las 5:35 p.m. Antes de comenzar los grabé. ¿Por qué? Porque en este momento hay mucho cambio. Principalmente, o sea, el cambio que está ocurriendo es en mejorar toda la interfase Word, Excel,
Word, Excel, GAMS y toda la revisión para poder hacer bien fácil. Eso es lo que me ha demorado un poco también el curso, pero ahí está todo. Ahí está todos los últimos ejecutables. Es mejor trabajar con esos ejecutables que con el anterior. Los cambios son en esa parte que eso es lo que se está trabajando. Bueno, creo que la próxima clase es pasado mañana, yo les confirmo. Mañana tenemos con el grupo de Ciudad Madero trabajo, pero en formulación del grupo del coronavirus. Ok. Buen rato, buena noche. Buenas noches. Saludos. Saludos, muchas gracias. Pasen buena noche. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Héctor, Dime. nos Nos pasamos vamos a a la otra. nos-